después, antes de morir, hizo Lola Montes, que le hemos puesto. Y fue a mejor, ¿eh? Sí, fue a mejor. No, yo estoy completamente de acuerdo con Antonio en el sentido de que, de alguna manera, es que el lado profesional de un director de cine, como de un guionista, no se puede ocultar, no. Hay unas razones, unos por qué. Y la sensación que produce esta película es que ha ido a por todas. Es decir, ha ido a por todas con el público francés. El público francés le gusta esto, estos son los actores franceses que realmente... Y entonces le da lo que el público francés quiere y lo da maravillosamente. Y entonces, con Carta de una desconocida, ¿a qué público fue? ¿Al público del planeta? Es posible. Claro, porque en Hollywood, ¿no? Porque él iba a hacer una película por el público francés. A mí es que me parece su mejor obra, o sea, Carta de la obra maestra. Su obra maestra. Con Jean Fontaine, Louis Jourdan, etcétera, ¿no? Pero ahí no se ceñía. Yo no creo tampoco que esta la hiciera, como decís vosotros, para un público francés. Yo creo que yo no he dicho. Yo lo he dicho Juan Miguel. Yo creo que hizo la película y con una enorme libertad, yo creo que de los que rodaban en esa época. Pero con la libertad que no tenía en Estados Unidos. Claro, pero tampoco la tenía Renoir en Estados Unidos. Ya. Y Renoir en Francia era muy libre, ¿no? Que si él hubiese querido hacer la ronda en Estados Unidos... No, yo creo que es muy difícil que se hubiera hecho. Yo no creo que se hiciera, porque La Ronda es como una obra de Bertolt Brecht. Era un teatro puro de vanguardia. Es como haber hecho Galileo Galilei, que tampoco intentaron montar varios y no podían. Esto es una obra de teatro experimental. Esto es es el equivalente a la frivolidad, o como digas tú, al amour de las escenas del Tercer Reich que escribió Bertolt Brecht. Es contar unas historias una detrás de otras, ¿no? Y era una obra que tuvo mucho éxito en Europa, naturalmente, pero no dejaba de ser una obra de teatro. ¿Que a él qué le fascinaba? Pues que en teoría decían, esto no lo puede hacer nadie mejor que Max Ophüls en su vuelta. El mundo de la mujer, un mundo picante, como decían ellos, un mundo atrevido, la Viena finisecular, una cosa muy elegante, cambiar, buen reparto, de diversos puntos de vista, para que entre todo el cine francés. Pues tenemos una maravilla. La película fue un éxito, además. En España no se estrenó. No se estrenó. Pero no se estrenó por razones obvias. Claro, porque para ellos les parecía una película demasiado pecaminosa. Sí. Era absurdo, pero era pero sin embargo en la Europa puritana fue... Pero lo curioso es que yo creo que, hablando de eso, de los compromisos de los cineastas, es que Max Ophüls era un hombre comprometido con el buen gusto. Y entonces, claro, cuando volvió a Francia a hacer el cine en un poco más de libertad, él volvió a su compromiso con la elegancia, con el buen gusto, con este glamour francés, que era lo que a él le gustaba. Sí, pero yo tengo la sensación que ha dicho antes una cosa con Miguel, que sí es verdad. Empieza la ronda y yo desde que la he visto hasta ahora, la última vez, el primer plano ya, es como si tú entraras en un viejo almacén de guardarropía de 1800 y pico, que lo ilumina alguien y entras y dices, mira, con esa capa fue no sé qué, porque él no lo evita. Hay algo del polvo detenido en el tiempo, hay algo como de un lugar. Pero es que ese y eso es maravilloso, porque él no quiere desempolvarlo. Es que ese primer plano... Es un álbum de fotografías de 1880. Ese primer plano, en el orden cronológico, que no en el orden visual, ese primer plano, yo creo que te dice lo que va a ser la película, que bebe... No lo oculta. Que bebe es un decorado, que bebe de las influencias brechtianas. Me gusta el decorado. Que hay un paso de que él se cambia de vestuario. Y él mismo te explica, ¿y quién soy yo? Soy uno de los actores. Yo creo que evidentemente es lo que le pasa un poco en casi todas sus películas, el gusto por la representación. Que en ningún momento el espectador se crea que está viendo la vida misma. Eso es. Poco es el anti-Rossellini en ese sentido. Eso es, tú entras en un almacén, esto es guardarropía, esto es la gente que iba a la ópera hace 40 años, ropas. Esto es ficción. Absolutamente, y además te enseño que es un decorado inmediatamente. Claro. No hace falta que un decorado que pasa de un teatro a un plató, a un puente, a una calle. Como ves, Viena, pero Viena hecha en plató, hecho en decorado. Porque él lo que no quiere... Vamos a dar un poco de luz. Lo que no quiere perder nunca es ese aire un poco que a él le gustaba como hombre de teatro, de la representación. Está muy claro, porque la filosofía de Max Ophüls, yo no creo que de esta película, sino de todo su cine. Él dice, el narrador, Walbrook, dice una cosa al principio que dice, me encanta el pasado, mucho más tranquilo que el presente y mucho más seguro que el futuro. Yo creo que esa es la clave de la historia y de la posición. Y que solo se ve un lado de las cosas también, yo creo que es importante, no ver ese lado de las cosas. ¿Os imagináis a Max Ophüls haciendo una película neorrealista? Nada, no. Es que no sabía ni poner la cámara. No lo podría hacer. No, es que no entra en su mundo personal.
él lo que le gustaba era este ambiente de operístico, con la bruma, el montoteatro. Él era un hombre de teatro, ¿eh? Era un hombre de teatro. Él era un hombre de teatro. Y evidentemente es muy teatral en el mejor sentido de la palabra. Hay una escena que es totalmente teatral, que está exactamente, que es la escena del reservado del restaurante, con los 3 tiempos de los entremeses, el primer pato, y además que lo estás viendo, porque nada más que empieza la escena con ellos dos, ves un diván al fondo, que ya sabes perfectamente dónde va a acabar todo ese tema, y efectivamente primero están separados, luego ya están más juntos, y luego terminan en el diván. Pues eso es una situación teatral. Lo que pasa es que está tan bien visualizada por Max Ophüls y también contada temporalmente, con los pasos de tiempo de los platos, que lo convierte en cine. Hay algo que quizás todavía no hemos dicho, que yo no quiero que se acabe el coloquio sin decirlo, porque si no se me va a olvidar. Yo quisiera poner de manifiesto el buen gusto de Max Ophüls. No la elegancia, sino el buen gusto. Claro. Es decir, es impensable esta película rodada hoy. Es decir, las elipsis de esta película, que son preciosas todas, y estoy recordando, por ejemplo, cuando el estudiante se queda con María y la cámara se sale de la habitación y cierra las ventanas. Y le lleva el agua. Exactamente, le lleva el agua, que es precioso, y que tiene los planos muy forzados también, que viene desde arriba y no hace bien el plano contra plano, o lo hace de esa manera. Pero las elipsis está Simón, ¿no? ¿Cómo sería eso contado hoy en día? No, pero ¿Y cómo se ríe ella de cuando él le pide el vaso de agua, de cómo se acerca? Es que hoy en día no se puede hacer ese tipo de cine porque los modelos son otros. Eso es Maupassant. Y estás hablando de una criadita que le lleva... Pero con qué sonrisa ella sabe lo que va a suceder también. De rodaje, pero lo que está en la cabeza de Max Ophüls es el siglo XIX. Las cabezas de Max Ophüls, la de un hombre que vive en el año 50. Yo creo que para Max Ophüls la ronda de Arthur Schnitzer es el Internet, es lo más moderno que puede hacer en su vida, claro. No había nada más moderno que esa obra circular donde un personaje va dejando a otro y ese lo recoge, pero la cosa súper moderna, como era Bertolt Brecht, era el Internet de su tiempo. Y aún así él decía, yo prefiero el pasado, porque estoy más cómodo, más tranquilo, no hay alborotos, no hay sorpresas. No hay sorpresas. Y entonces el amor es el juego del amor. Sí, la película es el juego de porque amor. Para ellos era esa cosa sin dramatismo. Es ese tipo de personas que tenían una filosofía distinta que ahora no se entiende. Es decir, a mí no me van a dar ningún disgusto, me lo pueden dar, pero no lo voy a coger, lo voy a dejar aquí. Era gente que pensaba de otra manera. Y el narrador... Eso tan bonito de la criadita, el señorito, un vaso de agua, déjela correr. Pues estás hablando, pues eso, de... Pero no olvides, y todos los recorridos de la criadita de la cocina, que no es una cosa que pasa de una habitación a otra. Él lo que le gusta muchísimo es enseñar el escenario, enseñar el decorado. Va a su habitación mientras está esperando que corra el agua. Pero no de una forma gratuita, porque al final todo entra dentro del mundo. Porque el buen gusto suyo es en la narrativa, es en las elipsis. No, y en una lección. Él no cree en el montaje, él cree en la puesta en escena continuada. Lo que le gusta es esto. La capa que se pone el narrador, esa capa con esa caída... Vamos, que le den a este señor una capa hecha con un trapillo absurdo. Claro, porque además, si os fijáis, él se la pone, se le queda la capa para atrás, pero le da tiempo perfectamente a colocársela bien, y ves cómo se la coloca bien. Hay un primer intento y en un segundo intento ya consigue colocársela bien. Con toda la tranquilidad y con toda la elegancia, no hay prisa. Los cameraman que ha utilizado durante su carrera. Este era el preferido de Sara Montiel. Claro, porque era Cristian Matra, ¿no? Es que es muy difícil. Yo no sé si Sara Montiel decidió traerse a Cristian Matra siempre en sus películas de aquella época porque vio alguna de Max Ophüls o porque alguien le dijo que era maravilloso. Pero es curioso que hizo 3 o 4 películas de Sara. No me refiero ya tanto al iluminador, que es muy bueno. Tú dices al cameraman. Yo me refiero al que lleva la cámara, al que a su vez con el maquinista, para que la gente lo entienda, tienen que tener, pues el primer plano ese que tanto os gusta a vosotros y a mí también, pues a lo mejor tiene como 40 marcas de tiza. Claro. Aquí paras. Aquí coge, sube la grúa para allá, aquí bajamos, aquí se recupera, aquí se detiene 4 segundos. Aquí y ensayo. Y otras tantas de foco. Y fíjate luego ya de foco. Coger medidas y pasar el foco a un sitio, a otro, quedar. Son unos planos. Además, la óptica de los 50 no era la óptica de hoy, ni muchísimo menos. Eso es dificilísimo. En el momento que se movía un centímetro, salía de foco.